el maestro va a orar a la montaña y regresa al templo. Es una expresión que tiene un juego hermoso y profundo. Sube la montaña a orar. Pasa la noche en oración y regresa al templo. El logo que simboliza salmos es un templo. Descubrimos ese símbolo del logo, la simbología que contiene. Es un templo. Ese templo tiene interiormente tres dimensiones representadas en esos bloques oscuros, tres bloques que representan las tres dimensiones del ser humano: cuerpo, alma y espíritu. El templo. Y entonces vamos descubriendo en este signo que nos representa efectivamente la representación del templo que somos: cuerpo, alma y espíritu. Esas tres dimensiones están a su vez acompañadas por aquella comunión con la creación que tenemos, representada en las cuatro columnas que conforman esos tres espacios, tres dimensiones. Las cuatro columnas representan la cuaternidad de nuestra comunión con la creación. Tierra, agua, aire, fuego. Las cuatro columnas simbolizando la cuaternidad de elementos de los que está hecha la creación. Los cuatro elementos y las tres dimensiones. Ese templo representado allí somos nosotros. Sobre ese templo hay, diríamos, una columna o una viga que une las columnas. Esa viga que une las columnas viene siendo la conciencia que podemos tener nosotros de lo que somos. Tener la capacidad de ser conscientes de que somos cuerpo, alma y espíritu, unidos a toda la creación: tierra, aire, fuego, agua. Se mantiene así una unidad. Nuestras prácticas buscan que seamos continuamente conscientes
de esa unidad. Y cuando en nuestra práctica contemplativa, como aparece también en los lenguajes espirituales y bíblicos, nuestra alma se eleva, entra en comunión con la Trinidad Divina, representada en ese triángulo que se sobrepone a la viga superior a las columnas. La Trinidad, que en nuestro lenguaje, en el lenguaje cristiano, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu. Entramos en comunión con ella, gracias a nuestra práctica. Pero también gracias a nuestra práctica nos damos cuenta que esa Trinidad también representa toda la realidad. La realidad de la humanidad, del cosmos y de la divinidad. Dios, hombre y cosmos. Tenemos allí representado entonces lo que somos, como estamos unidos a la creación, la conciencia que tenemos que despertar para descubrir esa unidad y el ascenso del alma a la comunión plena con Dios. Las columnas están sostenidas en unas escalas, en unas escaleras que hay allí. Simbolizan que este ciertamente es un camino, hay que hacer camino, hay que trabajar para llegar a descubrir plenamente eso que somos. Los pasos rudimentarios de una fe infantil son muy importantes. Y agradecemos todo lo que nuestros padres nos enseñaron para aprender a orar. Todo lo que nuestros padres nos enseñaron para participar en las liturgias e ir al templo parroquial. Luego, los esfuerzos que hacemos nosotros autónomamente cuando ya buscamos una formación en nuestra fe, participando de cursos, participando de retiros, participando con lecturas, con estudios. Hay un esfuerzo por formarnos más. Es un camino de ascenso. Participar en encuentros, en grupos, todo eso. Seguro son muchas más cosas y podríamos representar muchos más escalones. Dejamos el último, el que toca las columnas, como esta vía que se nos ha dado a nosotros. La vía del camino místico, que es la mirada plena de la existencia, la comunión con la vida plena. Allí nos damos cuenta de que somos cuerpo, alma y espíritu, que estamos unidos a los elementos de la creación, que tomamos conciencia de esto en nuestras prácticas meditativas, contemplativas, hasta entrar en la plena comunión con Dios
y con todo el cosmos. Ese sería el templo. De modo especial, está sobrepuesto sobre una base oscura que lo simbolizamos de modo particular así. Todo el conjunto de prácticas cuando nos sentamos. Cuando yo estoy sentado en mi práctica silente, contemplativa, lo hago allí en esa área en donde me siento, que aquí en nuestro lugar de meditación lo llamamos piso. Hay una base, un piso. Me recojo en esa área y allí busco con profundidad lo que soy. Todo esto está rodeado por un círculo que en detalle son 3 líneas, nuevamente resaltando la Trinidad de la realidad, Dios, hombre y cosmos. Ese círculo representa la plenitud de la vida a la que somos llamados, la comunión plena con la realidad, la unidad con todo y con todos. Nadie se nos queda por fuera. Allí está representado lo que somos. Ese es el significado de este signo con el que se identifica nuestra escuela, la fundación hoy día. Y las letras, salmos, nuestras prácticas de sentada, atenta presencia, liberación, meditación, oración centrante del corazón y silencio contemplativo, acompañados por 7 puntos que simbolizan que esto es un camino. Podemos decir que nuestra vocación también se podría identificar como la búsqueda del templo que somos y el reconocimiento del templo en los demás. Somos templo. Jesús sube a la montaña a orar y regresa al templo. Nosotros venimos a nuestra práctica y regresamos al templo que somos. Y en nuestra práctica contemplativa experimentamos progresivamente, a veces con una gran fuerza, el amor misericordioso que nos colma, que nos cuida, que nos protege. Me protege el amor con el que yo mismo me descubro pleno. Me protege la misericordia con la que yo mismo soy, como dice el Papa Francisco, misericordiado por Dios. Y esa misma misericordia me protege porque la extiendo hacia los demás. No es un amor para mí, no es una misericordia para mí que se queda en mí, sino que despierta la compasión por los otros. No estamos para encerrarnos en nuestro templo y quedar aislados.
sino que nos recogemos en nuestro templo, descubrimos la maravilla que somos, unidos a todos los demás, a toda la creación, y descubrimos que es un universo maravilloso de vida y de plenitud. Y entonces nos volcamos en misericordia y compasión a los demás. Eso es lo que hace Jesús con esta mujer pecadora. Él regresa a su templo, él sabe quién es, y por eso extiende ese amor y esa misericordia y esa compasión sobre esta mujer. No somos templos que nos llenamos de orgullo falso para juzgar a los demás. Un templo lleno de juicios para juzgar a los demás. Jesús, el Maestro, nos muestra que somos un templo lleno de amor, de misericordia, que se despierta a la compasión por el otro. Yo tampoco te condeno, dice Jesús. Pero no solo eso. También quienes juzgaban a la mujer caen en la cuenta. Caen en la cuenta que no pueden ser templos del juicio contra los demás. Y por eso sus piedras caen. Diríamos que esos templos de piedra, de corazón de piedra, caen. Y fueron tirando sus piedras, dejándolas, porque no puede haber capacidad de juicio y condena en aquel que descubre que es un templo sagrado. Si yo soy templo sagrado, no condeno. Como Jesús le dice, yo tampoco te condeno. Las piedras se derrumban, se caen los corazones de piedra. Y entonces nos encontramos con un evangelio que nos habla del templo, de los templos y del templo que soy yo. El templo, nuestros templos parroquiales, son entonces el símbolo del templo que somos cada uno de nosotros, los miembros de la comunidad que vamos al templo. Y allí, en nuestra práctica orante, nosotros en nuestra práctica contemplativa, descubrimos que somos templo. Yo puedo contemplar mi templo. De ahí también una de las definiciones de la palabra contemplar. Volver al templo. Estar con el templo. Ser uno con el templo sagrado que soy yo. Contemplar. De esta manera, nos alegramos al descubrir lo que somos. Nos alegramos porque podemos mirar a los demás también como templos sagrados. Nos alegramos porque además estos templos no se quedan encerrados en sí mismos,
sino que son templos que se van plenificando con el amor, la misericordia y la compasión que se vuelca a los demás. Que son templos, nuestras realidades, de una profunda comunión con la creación, con toda la creación. La tierra, el agua, el aire, el fuego, que está en todas las criaturas, como el Maestro, que está siempre presente en toda la creación, en las montañas, en el sol, en las nubes, en los ríos, en los pueblos. Dios presente. Y entonces somos templos en comunión con Dios. Y se derrumban las piedras que endurecen nuestros corazones, que siempre están listas para condenar a los demás. Y damos la oportunidad de ayudarnos mutuamente. Yo tampoco te condeno, no vuelvas a pecar, vete y no vuelvas a pecar. Se trata también de ayudar al otro a seguir avanzando en el camino, avanzando en el camino. Nos tropezamos, nos caímos, todos nos hemos tropezado y todos hemos caído. Es real, eso es verdad. Bueno, nos ayudamos unos a otros a levantarnos y a ir por el camino. Y entonces vuelve a quedar clarísimo por qué está allí de esta manera representado lo que somos. Salmos, un camino con unas prácticas que incluye todo nuestro proceso de vida, que muestra cómo es que se concibe este templo, sobre todo cuando hace sus prácticas contemplativas para lograr una gran unidad con la creación, con Dios mismo, describiendo la plenitud de la vida que somos. Está representado allí. El color azul tiene ese sentido también doble. Por un lado, porque el color azul en muchas tradiciones habla de un camino de profundidad espiritual, un ascenso espiritual muy grande y profundo, el ascenso místico. Y para nuestra fe, nuestra devoción católica, representa a María, Madre y Maestra de meditación. Ella está presente acompañando, porque vivió este mismo proceso y lo acompaña y lo enseña a su pequeño hijo, que viene a ser el maestro, pero a nosotros también nos acompaña en nuestra práctica y por eso ella es la madre y maestra de meditación, patrona de nuestra escuela, de la Fundación Salmos. Es una espiritualidad integral hacia la que caminamos continuamente. No nos reducimos solo a momentos de silencio contemplativo. Todo lo que eso implica. Entrar en comunión con los demás con amor, misericordia y compasión. Este evangelio busca cumplirse de esta manera en lo que somos como salmos.